Saludos a cada uno de los hermanos de la IP San Marcos. Interesante notar que tenemos este privilegio en un tiempo en donde no nos podemos juntar, podemos escucharnos y escuchar palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. El texto bíblico del devocional de hoy es 1 de Reyes, capítulo 3, el versículo 7 al 10. Dice así el texto de la palabra de Dios. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Dios lo que Salomón le hubiera pedido esto. La Biblia no predica ni pesimismo ni optimismo. Sin embargo, ella enseña realismo, o sea, la verdad de Cristo siempre. La palabra de Dios siempre debe ser lo primordial en nuestra vida. Y por ignorar esta verdad hay aquellos que viven en el mundo como si todo estuviera mal. Y por supuesto, chocan con otros que solo ven cosas buenas. Pero yo les quiero hacer una pregunta hoy día. ¿Cómo identificar lo que es bueno? ¿Cómo identificar lo que es malo? ¿Cómo saber qué camino es bueno o qué camino es malo o qué camino debo seguir? También quiero destacar una realidad de que la perspectiva de bien y mal que estamos diciendo acá no es esta perspectiva maniqueísta de que existe un bien y un mal que está peleando contra el bien, de que el mal sea Satanás peleando contra... No existe esta perspectiva porque todo está bajo el control de Dios. La perspectiva que anunciamos acá, según el texto bíblico, es de elecciones que son malas y de elecciones que son buenas, de caminos que no son buenos y de caminos que son buenos. Esta es la perspectiva que nosotros destacamos en el texto y por esto la pregunta sigue. ¿Cómo identificar lo que es malo y cómo identificar lo que es bueno? ¿Cómo saber qué camino es bueno, qué camino es malo y qué camino debo seguir? Salomón recién había sido elegido como rey de Israel. Salomón era un joven que tenía alrededor de sus 17, 18 años más o menos. Y como joven que era, él consideró que no estaba preparado para tan gran responsabilidad. Por ello, él hace una oración a Dios diciendo: Señor, dame sabiduría para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Dijo a Dios que quería aprender a discernir entre lo que era bueno y lo que no era bueno. En el libro de Apocalipsis, Juan nos garantiza que un día tendremos nuevo cielo y nueva tierra, en donde por fin podremos convivir con la perfección, tomando siempre la buena decisión y donde malas decisiones ya no estarán presentes y no harán parte de nuestra realidad. Todos los días hay hermanos y hermanas que están en alguna encrucijada y necesitan tomar una decisión, y en medio a tantas dudas muchas veces se equivocan. El texto bíblico nos enseña lo que Salomón hizo para aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y todo eso estuvo absolutamente relacionado con la oración. Esta decisión llevó a Salomón a ser el mayor de todos los reyes. ¿Pero qué decisión? La decisión de preguntar al Señor, de buscar al Señor y de pedir la sabiduría del Señor para poder discernir. Obviamente esta oración cambió la estructura de Salomón y lo llevó a ser considerado de los mayores reyes, más sabio de todos los hombres. No tengo la pretensión de decirle que serán reyes como Salomón o que serán tan sabios como Salomón, pero sí que con la oración de pedir a Dios sabiduría vamos siempre poder discernir entre lo bueno y lo malo. No solo en este texto encontramos esta realidad, pero igual en Provérbios encontramos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Querido hermana, querida hermana, si usted necesita discernir en su vida cuáles son las mejores opciones, no hay otra forma sino pedir al Señor sabiduría. Que Dios con su gracia le dé la motivación necesaria para gastar el tiempo necesario en oración, clamando del Señor la dirección para seguir. En el nombre de Jesús. Amén.